Ok. Buenas noches, son las 8 en punto. Estamos nuevamente con un nuevo programa de EMET, en búsqueda de la verdad. Y hoy hablaremos de quizá el personaje más importante del mundo judío y uno de los grandes personajes también del cristianismo, que es Moisés, el libertador del pueblo judío. Estamos con Gerald Oriel y hoy día tenemos un invitado muy especial, el obispo Alex Basaur, y pastor de la Iglesia Evangélica Apostólica de Jesucristo en Hualpén. Muy bienvenido, Alex, al programa. Muchas gracias, Ariel, muchas gracias. Bueno, Moisés es sin duda el personaje que más se habla en la Torá, que los 5 libros de justamente el Pentateuco de Moisés, desde la esclavitud de Egipto hasta casi la entrada de Israel, que por decisión de Dios o castigo, como lo quiera llamar, se le permitió solamente observar a Israel, pero no entrar. Tiene infinitas explicaciones de distintos niveles de la Torá. La Torá es el texto más sagrado del judaísmo, donde vienen miles de interpretaciones y distintos textos después que van explicando estas interpretaciones, que van agrandando la Torá. Y es un trabajo que ha hecho el mundo judío, también el cristianismo, hace miles de años, por lo cual hace solamente de un punto de vista racional ver lo que esto es. Casi ningún ser humano puede haber escrito algo así, o es la conjunción de miles de seres humanos, o la obra divina, o como algunos creen, se le entregó directamente a Moisés en el desierto, en el monte Sinai. Eso ya va a depender de las creencias. Es un personaje pero único, partió siendo un príncipe de Egipto, después renuncia a eso, se hace el líder de los israelitas, constantemente se quejaba que no quería seguir siendo líder de Israel, un pueblo complejo que el pueblo israelita, que es bastante bueno para discutir y quejarse, no es tan simple mandarlo. Es como se ve a los políticos israelíes hoy día, que tampoco nada fácil es, pero da muchísimo que hablar. Entonces vamos a partir con Gerard desde el punto de vista, él es abogado, el católico. ¿Cómo ves este gran personaje que habla la Torá de Moisés? Bueno, ya que hace alusión a mi carácter de abogado, algo que no tenía preparado, porque generalmente no hacemos alusión a eso, pero recordé algo que es bien importante, que en Moisés lo que hace es dar la ley. De algún modo, si uno quiere encontrar la constitución, por así decirlo, la carta fundamental de todo el edificio, toda la construcción jurídica, la encontramos obviamente en la ley que da a Moisés por Dios, y también lo encontramos en una serie de libros que acompañan ese periodo. Es muy interesante el hecho que, creo que se nos fue nuestro amigo Ariel. Ariel, ¿te veo por ahí? Acá estoy. Ah, ya. Es muy interesante cómo la normativa en general del mundo judío, que entregada por Dios, no solamente ordena aspectos que podríamos decir esenciales de la sociedad y del trato que tienen que tener cada uno de los individuos a un nivel, podríamos decir, como público, sino que incluso llega a lo que uno podría conocer como normas sanitarias. Hay una serie de normas que tienen que ver, por ejemplo, con la pureza o impureza de la mujer. O sea, es muy vasto. De hecho, ahí seguramente Ariel tiene la cantidad exacta, pero son más de 600 normas de convivencia que tiene que respetar todo judío, y eso nace justamente en este periodo. Un periodo bastante duro, en el cual empieza este pueblo, un pueblo que también tenía el corazón bastante duro, podríamos decir, que fue interpelado por Dios en varios momentos, porque flaqueaban las confianzas. Y bueno, eso sería, digamos, un planteamiento desde el punto de vista que dijiste de abogado, pero yo tenía preparado algo para empezar, pero lo voy a dejar para la siguiente vuelta. Muchas gracias. ¿Cómo ves tú a Moisés, Alex? Bueno, desde la perspectiva bíblica, Moisés es un personaje tan relevante que a Moisés le debemos la institución profética, a Moisés le debemos la institución legal, toda la legislación del derecho hebreo,
A Moisés le debemos la institución litúrgica, es decir, el culto y su desarrollo levítico. A Moisés le debemos algo muy importante en el judaísmo, que no es solamente la adquisición de conocimiento, sino también la transmisión del mismo, es decir, le debemos la institución pedagógica, y desde una perspectiva cristiana, citando a los padres de la iglesia, la era patrística, los primeros siglos después de los apóstoles, a Moisés le debemos gran parte de lo que llamamos la tipología cristiana, es decir, todo aquello que Moisés escribe y que se puede interpretar desde una perspectiva cristológica, aludiendo al Mesías. Entonces, estos 5 grandes elementos o legados que tenemos nosotros, lo debemos gracias a la figura de Moisés. Y yo doy gracias porque veo aquí, al menos en el caso de Ariel, tu caso Ariel, y en el caso de Gerard, estoy hablando prácticamente con 2 personas conservadoras respecto de la figura mosaica, porque a partir de la hipótesis documentaria y a partir de los escritos de Graf Wellhausen, Moisés ya ha dejado de ser un personaje histórico, hipótesis que abrazaron también muchos judíos liberales. Para muchos Moisés no es un personaje histórico, es más bien una especie de institución académica que corresponde a varias escuelas, es a saber a la escuela yavista, sacerdotal, deuteronomista y a la escuela eloísta, que son generalmente perspectivas desde la teología alemana para poder erradicar y erradican todo lo milagroso que tiene la Torá. Pero aquí me doy cuenta que ustedes están hablando de Moisés como un personaje histórico, a pesar de que la historia secular y la egiptología no hace mucha mención a Moisés. Hay una pequeña mención después de Ramsés II, de Meraptón, o de este famoso faraón Mereptah, respecto de la estela de Israel en las ruinas de Megido, pero es muy poca la mención. Y yo doy gracias porque en este sentido ustedes, por lo menos yo veo acá, que adhieren a la perspectiva más ortodoxa y conservadora de situar a Moisés como un personaje histórico, un personaje no del mundo ficticio ni de la leyenda, sino autor de la Torá, autor de la Torá. Así es que para mí, Moisés es un personaje que lo estamos redescubriendo. Siempre hemos oído las predicaciones sobre Moisés, el Éxodo, cómo Dios lo usó para la liberación de la esclavitud egipcia del pueblo hebreo. Pero el Moisés como originador de la gran institución profética, el Moisés de la legislatura, el Moisés de la liturgia, el Moisés de la pedagogía, el Moisés de la tipología, se está descubriendo. Y en el mundo católico, algo muy importante, a partir de los años 60 aproximadamente, se comienza a estudiar a Jesús desde la perspectiva judaica. Y desde entonces nace también dentro de la erudición católica una colección de escrituras midráshicas. Tú sabes muy bien como judío lo que es el midrash, y gracias, digamos, a las escrituras midráshicas, se ha podido dentro del mundo católico, estoy hablando del mundo teológico católico, no del laicado, que muy pocas veces, aquí hay muy poca lectura de la Biblia y de libros, pero en el mundo erudito católico, gracias a la biblioteca midráshica de la editorial Verbo Divino, se ha conocido muchísimo a Moisés dentro de su tradición judía, que no es lo mismo que estudiarlo solo desde la perspectiva cristiana. Así es que, bueno, yo creo que estamos hablando de un personaje fundamental para entender el judaísmo, el padre fundador, a mi juicio, del judaísmo, y por lo tanto le debemos a él, ya en los 5 primeros libros encontramos todo lo que posteriormente la Biblia va a desarrollar tanto en su Antiguo como Nuevo Testamento. Así es. Mira, justo que estaba hablando de eso de qué fue Moisés. La otra vez estuve escuchando un curso de un profesor israelí y habla de la protohistoria.
Porque claro, no son la Torá, que viene a hablar ahora, que quiere decir una guía. Entonces, del mundo conservador, del ortodoxo habla mucho como un personaje real, así, y esto le entregó la Torá. Del conservador hay una mezcla. Yo no me diferencio mucho entre los pensamientos judíos, siempre siento soy un judío. El judaísmo cuestiona todo, pregunta todo, analiza todo, ve desde muchos puntos de vista. Yo no sé si Moisés habrá existido o no, pero la semana pasada justo nos tocó un invitado, que es Alexander Sandor, que él se ha dedicado por décadas a estudiar la veracidad histórica de los personajes. Y él nos habló mucho acerca de Egipto, cómo lo anularon para quitar la evidencia. Y eso se hace mucho para destruir las culturas. Cuando uno quiere destruir un pueblo, no basta la destrucción física, porque si queda el relato, queda el idioma, queda la cultura, tienes que tratar de anularlo. Y una forma de anularlo es ningunear y que no haya nada. Entonces, según él, hubo muchos estudios donde empieza a aparecer el personaje histórico. Yo personalmente no sé si habrá existido o no, pero para mí siempre Moisés representa el intelecto, lo que te va liberando de la parte física, para mí representa el faraón. Todo este relato de Egipto y de la salida es lo que uno vive constantemente. Por eso, desde mi perspectiva, la Torá, ¿cuándo fue? Todo siempre, cada momento, siempre está sucediendo. Te lo está mostrando desde ciertos personajes. ¿Qué es lo que te pasa cuando tú eres un esclavo? No sé, eres esclavo del alcohol. No puedes salir de eso, tienes que hacer todo un proceso y te va explicando. Y me acuerdo, yo sigo mucho una página que es de Ortodoxa Estados Unidos, que es la Ish Torah. Y uno me acuerdo de la expresión súper interesante, decía que cuando se celebró el primer Pesaj. Entonces uno dice, bueno, me imagino que después de que salieron de Egipto, ¿no? Y dice que no, que antes de la salida de Egipto se celebra Pesaj. Y le decía, ¿en qué sentido? ¿Cómo voy a celebrar antes de salir? Es como vaya a celebrar el partido antes de haberlo jugado. Como que no tiene sentido. Claro, entonces lo que enseña, uno de los muchos enseñanzas, de que tú para liberarte primero es mental. Tú tienes que vislumbrar eso. Y eso ya los psicólogos ya lo han explicado. Entonces tú tienes que, desde tu mente, vislumbrar. Primero es libre de tu cabeza. Si tú no eres libre de tu pensamiento, de tu cabeza, lo otro no tiene sentido. Después va bajando al mundo más material. Y toda la salida de Egipto, las plagas, el proceso de salir al desierto, el proceso de una nueva generación que está preparada para entrar hasta la tierra de Israel, es todo una forma como el ser humano se empieza a liberar. Entonces, ¿existió o no existió? Puede ser, es muy probable que sí existió. Yo creo que Alexander, en un próximo capítulo, podríamos que nos muestre más pruebas, pero yo creo que es muy probable que lleguemos a la conclusión de que sí existió ese personaje, pero existe constantemente. Y lo más importante es que hasta el día de hoy, esos relatos, esas explicaciones te sirven perfectamente para los problemas, por ejemplo, políticos de Chile, para los problemas que está viendo la sociedad. Entonces, es infinito lo que tú vas aprendiendo. La Torá es lejos, absolutamente, pero más grandioso para el pueblo judío y quizás de la humanidad, porque de ahí empieza a salir todo. Y además tiene muchos niveles. Después cuando uno entra en un hebreo más avanzado empieza a descubrir nuevas cosas. Y cuando uno entra ya a la sutileza ínfima de ver casi lo espiritual, entra a la cábala, que empieza a ver desde otros puntos de vista de estos personajes. Bueno, Te deseo la palabra, Gerard. Perdón, No, perdón. va a decir algo. Sí, bueno, respecto de lo que tú estás diciendo. Sí, respecto de lo que tú decías, Ariel, la Torá se estudia en 4 niveles, digamos, concepto hermenéutico que se denomina el pardes o paraíso. Cada uno de los niveles precisa de una profundidad mayor, sin duda alguna. La P es el pesa, el sentido literal, la R es el remes, que viene siendo ya, me parece, un sentido un poquito más alegórico, y así sucesivamente, hasta llegar al último sentido, al pardes, al sod, que es el sentido de interpretación cabalística, que bueno,
Dicen que son pocos los rabinos que alcanzan ese gran nivel, el sentido cabalístico. Pero, digamos, sin ser, o sin tratar, digamos, de hablar de todo y al final no concentrarnos en algo, yo quiero, para mí, una de las cosas puntuales de Moisés, dentro de estos 5 puntos que para mí constituyen el gran legado de Moisés, la institución profética, porque entiendo cuando leo a Moisés la importancia de los profetas, la importancia de estos personajes que, a diferencia de lo que se puede ver hoy día, lamentablemente, muchas personas haciéndose pasar por profetas y que necesitan un avión privado, una limusina y un hotel de 5 estrellas para poder ir a profetizar a algún lado. En el caso de lo que nos enseña Moisés como institución profética, era que el profeta era una piedra en el zapato para los ciudadanos israelíes. ¿Por qué? Porque el profeta era, en primer lugar, el que denunciaba la idolatría, y era una tentación permanente que en el contacto con los otros pueblos tenían los hebreos. En segundo lugar, el profeta era el hombre que denunciaba los pecados de la realeza y del sacerdocio, que eran los 2 grandes poderes monopolizantes que habían en Israel, y que vaya que cuando se enfrentaban a los profetas muchas veces lo hacían a costa de su propia vida. El profeta era el que confrontaba las injusticias sociales de Israel, cuando se olvidaba el derecho de la viuda, el pobre, el huérfano, el extranjero. El profeta además era el que interpretaba el momento histórico, sobre todo cuando el pueblo estaba en sufrimiento, porque siempre sus sufrimientos se debían a que ellos habían desacatado algún mandamiento de la Torá. El profeta además presagiaba en algunos casos el futuro de algunas naciones, y el profeta, y aquí voy a la parte cristiana, es también el que en algunas ocasiones, insuflado por el Espíritu de Cristo, anunciaba los padecimientos y sufrimientos del Mesías. Yo sé que la perspectiva judía es muy distinta, pero como soy un pastor, también lo creemos de esa manera. Entonces, los profetas son los que confrontan la idolatría, los que confrontan el pecado de la realeza y el sacerdocio, los que confrontan la injusticia social, los que confrontan, digamos, los que interpretan el tiempo que está viviendo como verdaderos sociólogos religiosos de la época, y los que también anuncian los padecimientos de Jesús, a quien nosotros reconocemos como Mesías. Entonces, muy importante cómo esta figura de Moisés permite sentar las bases para la institución profética. Oye, Ariel, ¿sabes qué? Y te comento justamente lo que decía, me cuelgo lo que decía Alex y recuerdo lo de las semanas anteriores. Comentamos justamente que siempre se habla de Sodoma y Gomorra, ¿no es cierto?, por los pecados de naturaleza sexual, pero había un pecado que estaba muy explícito ahí, que era justamente la falta de la hospitalidad. Y justamente cuando te escuchaba, porque los males que le hicieron a los ángeles, que eran extranjeros, etcétera, toda esta falta en contra de aquel que es extranjero, del inmigrante, que se describe también por los diferentes personajes que aparecen en esa escena, no solamente los ángeles, es bastante interesante. Y lo destaco lo uno, digamos, con lo que vimos en las semanas anteriores. Bueno, también quería señalar, ahí se nos congeló, parece, Alex. No, estoy escuchando. Voy a continuar porque pasa a veces por el tema del internet. Sí, bueno, con respecto justamente a cómo quería, ahí volvió Alex, no, lo que pasa es que estábamos recordando justamente semanas anteriores el pecado de Sodoma y Gomorra. Exacto, y que ahí se puede ver, además de lo que se menciona típicamente en las iglesias, que son los pecados de naturaleza sexual, también se ve una grave falta a la hospitalidad, al deber de hospitalidad, precisamente por cómo ofenden y cómo tratan a los ángeles, y también podríamos decir cómo tratan a este hombre que era Lot, que ya estaba asentado hace bastante tiempo, y le dicen: tú eres extranjero, tú no tienes prácticamente derecho a nada aquí, y por eso mismo podemos hacer lo que sea porque esta es nuestra ciudad. Entonces ahí nos damos cuenta que hay un pecado bien evidente que normalmente no se destaca lo suficiente, y que creo que es importante también hacerlo, sobre todo, como dice Ariel, a la luz de la actualidad.
en que vemos que los inmigrantes son, desgraciadamente, en muchas partes también en nuestro país, muy maltratados, y eso es un grave pecado, y creo que es bueno mencionarlo. Y también, ya conectándolo con el tema de hoy, lo primero que yo pensé, la primera imagen acústica que se me vino a la mente fue la imagen de la zarza ardiendo, cuando pensé, obviamente, en Moisés, la imagen de la zarza ardiendo, ese lugar sagrado donde le dice que se quite las sandalias, pero después esta respuesta, cuando ¿quién eres? La respuesta es, soy el que soy. Entonces, esa respuesta es una clave para entender una gran diferencia conceptual respecto a la relación de los hombres en general con lo divino, porque podríamos decir que la sociedad de esa época en general transitaba entre el panteísmo y figuras como esa, bien arraigado a lo material, y nos encontramos con un Dios que dice, soy el que soy, o sea, absolutamente abstracto. No podíamos decir que era hombre, que era mujer, que era nada, simplemente soy el que soy. Y esa abstracción, creo yo, que no solamente empujó el desarrollo del pueblo hebreo, sino también empujó todo el pensamiento, porque el pensamiento se desarraigó de la materia pura y dura, y con eso mismo crecen las posibilidades de crecimiento del hombre en general, al tener una mentalidad mucho más abstracta hacia lo desconocido y no tan arraigada meramente un dato, que podría ser como antiguamente, no sé, porque alababan al sol, a la lluvia, dependiendo del tipo de religión de la época. Entonces ese considero que es un dato bien interesante, justamente esa revelación de ese Dios, podríamos decir, inacible, ese no sé qué que te deja balbuceante, esa experiencia que nunca termina, que es inacabada, que nunca terminas de descubrir. Y eso es una novedad que, bueno, aquí se reconoce, obviamente ya habían destellos anteriormente en la tradición israelita, pero evidentemente aquí se consolida esta idea, este Dios que de algún modo u otro no está arraigado a la materia, no está arraigado a alguna figura como ocurría en el mundo panteísta que rodeaba obviamente el pueblo de Israel. Ese es un elemento, y yo creo que lo dejo hasta ahí nomás, porque tengo otras ideas más, pero creo que esa es importante. Mira, y hablando de eso, me voy a hablar un poco sobre el relato de Pesaj. Nosotros todos los años celebramos la fiesta de Pesaj, que se quiere decir pasar, Passover en inglés. Y Mitzray, por ejemplo, en hebreo significa estrechez, lo que te tiene como angustiado, o sea, como estar con pena, bajoneado, todo lo que te genera falta de libertad, lo que no te deja la potencia del ser humano, la alegría, quiere decir con Mitzrayim. Entonces, por eso decimos en nuestra celebración de Pesaj, cada año es como si tú hubieses salido de Egipto, porque te tienes que ir liberando año a año de todo lo que te estrecha, tu egoísmo, tus miedos, tus incertidumbres. Una persona que está en coordinación con lo divino empieza a dejar esos miedos y empieza a generar la potencia del ser humano. Muy bien como habla Baruch Spinoza entre el bien y el mal. O sea, no existe el mal, y yo también he llegado a la conclusión que no existe el mal, pero existe lo que no te deja avanzar, lo que te estanca, lo que no te deja crecer. Todo eso te lo habla muy bien en este relato y en esta salida. Y por ejemplo, uno de los símbolos que está en el judaísmo es la matzá. La matzá es este pan sin levadura. Entonces está hablando de la humildad. Si tú quieres salir de esta estrechez que le llamamos Mitzrayim, que yo sé que los egipcios se enojarán por nuestro relato, pero le pusimos el nombre como de un mal lugar, pero no un mal lugar, un país encantado, eso hay que tenerlo claro. Pero tienes que salir de ahí. ¿Y cómo tú sales de esta estrechez y de la esclavitud? Con la humildad. La persona con soberbia no tiene ninguna posibilidad, que es un pan inflado. Un pan inflado, claro, es puro aire, no tiene contenido. En cambio, cuando tú asumes de que todo viene de Dios, por ahí está la sabiduría, entonces partes de cero y empieza la libertad. Y la libertad justo es salir al desierto. No hay agua, no hay comida, no hay nada. O sea, en el relato de los mismos israelitas, en ese momento en israelita, el judaísmo como religión parte como el año
500 antes de Cristo por Babilonia. Pero el israelita, claro, y una persona común, si te dicen, mira, salgamos al desierto, oye, aquí no hay nada. Y además que si tú analizas, la esclavitud era como ser obrero en esa época, no era algo tan anormal, era como lo común. Y creer en varios dioses también era lo común. Entonces, es un tremendo salto de fe, de que no, aquí yo me voy hacia mi libertad. Por eso es tan importante en el judaísmo recordar el relato de Pesaj y hacer las preguntas y hacer las canciones, y esto se ha mantenido por miles de años. Y siempre ven las distintas preguntas, distintos análisis, y eso es lo que representa tanto Moisés, que en sí él es una persona, lo importante es esa enseñanza, la enseñanza divina, eso es lo que es. No es si las personas son lo que es importante, él es también un símbolo o puede ser un personaje, pero al final es un instrumento divino en enseñarte cómo tú puedes crecer. Y eso es lo que también habla un poco Gerard de cuando tú tienes un Dios infinito, que no lo puedes entender, a lo más lo puedes sentir, claro, la capacidad de eso también es infinita. Y ese también habla del potencial del ser humano que tiene. Pero, bueno, sí, déjame, a ver, escuchando a Gerard y escuchándote a ti, tomo 3 elementos que han sido claramente señalados y que a lo mejor yo soy un poquito medio sistemático para hablar. Bueno, Gerard habló en primer lugar del pecado de Sodoma y Gomorra, ese pecado que ha traído muchas, o mejor dicho, ese castigo que ha traído muchísimas interpretaciones y que siempre se le ha dado la connotación sexual, tiene que ver por la evolución etimológica del concepto sodomía en la Biblia. Pero cuando uno quiere ver específicamente lo que sucedió en Sodoma y por qué Dios la castigó, eso lo explica el profeta Ezequiel en el capítulo 16, verso 49, y lo dice textualmente: esta fue la iniquidad de Sodoma. 1, arrogancia. 2, abundancia de pan. 3, completa ociosidad. Y 4, no ayudaron al pobre ni al necesitado. Ahí está claramente explicado por el profeta Ezequiel, un profeta que estuvo en la cautividad babilónica y que estuvo comparando el pecado de Jerusalén, el pecado de los judíos antes de ser deportados por Nabucodonosor a Babilonia, lo comparó con el pecado de Sodoma. Es como decirle, mira, por esto fue enjuiciado Sodoma y por esto van a ser enjuiciados ustedes también. Eso es lo primero. Lo segundo que habla Gerard tiene que ver con este nombre inefable, el Shem HaMeforash, como se le dirá en la tradición rabínica, el nombre del Eterno, Yod Hei Bab Hei en sus letras, lo que nosotros conocemos como el tetragramatón, y que después con la mezcla masorética de Eloja se transformó para nuestras Biblias españolas en el nombre Jehová. Hay una importantísima arista dentro de la teología cristiana que no es la teología positiva que nosotros conocemos comúnmente en cualquier libro de teología sistemática, sino que se llama la teología apofática, que es la teología negativa. Y esta teología apofática, que comienza fundamentalmente con Dionisio el Areopagita, esta es la teología que habla de la trascendencia de ese ser divino que nosotros no podemos conocer del todo, y que después el famoso teólogo suizo Karl Barth en el siglo XX, padre de la neortodoxia, va a señalar como el totalmente otro, y que es muy importante ese concepto para no manipular a este Dios. Lo tercero, lo que tú hablas respecto de Pesaj, hay una expresión muy interesante que leyendo a Marcos Ederi, rabino del Seminario Rabínico Latinoamericano Marshall Meyer de Argentina, que escribió los Humashim, el comentario a la Torá, cuando habla de Pesaj, él dice algo muy importante. Cuando comienza el capítulo 12, el Eterno le dice a Moisés y al pueblo: este será el primer mes para vosotros. Y esa expresión,
tú bien lo sabes, Ariel, que en la tradición rabínica de una expresión de 3, 4 palabras puede hacer 20.000 interpretaciones, tú eso lo sabes muy bien. Una en la de Onkelos, otra en la de Rashi, otra en la de Maimónides, etcétera, etcétera. Pero Marcos Ederi, citando al Targum de Onkelos y a Rashi, a Rabbi Shlomo Itzhaki, este gran rabino de la época, me parece, de los Rishonim, de la época rabínica, este gran rabino decía que cuando Dios va a liberar al pueblo, lo primero que hace es darle el calendario, darles el tiempo, porque un esclavo no tiene calendario, y ellos no tenían calendario en Mitzrayim, ellos no tenían feriados, ellos no sabían lo que era. Entonces, lo primero que Dios le da a su pueblo es el calendario judío, y con eso los dignifica como persona, porque ellos no tenían esa condición, a pesar de que el concepto es muy posterior, ¿cierto? Sin embargo, ellos no tenían esa calidad, y cuando Dios los libera, antes de liberarlos, el Eterno los dignifica, porque el darle el tiempo, el darle el calendario, el decirle, este será el primer mes para vosotros, Nisan o Aviv, como tú quieras, es ya un acto liberador por el solo hecho de dignificarlos como personas. Esto es a lo que quiero llegar, es que una persona muchas veces quizás podría estar privado de libertad, y sin embargo la liberación comienza en su mente, comienza en su esencia, comienza en su ser. Y por eso que lo primero que el Eterno hace, incluso antes de sacarlo de Mizraín, antes de abrir el Mar Rojo, antes de hacerlo entrar por la península del Sinaí, etcétera, es darle el tiempo. Por eso que la Torá comienza este relato de Pesaj: este será para vosotros el primero de todos los meses. Y esa mención es muy dignificante para el pueblo hebreo. Correcto. Y en cuanto a ti, mira, este concepto de la libertad da para mucho, pero claro, como dice el calendario, las fiestas, empieza como este pueblo esclavo que está prácticamente totalmente abrutado, porque dicen que, según textos de rabino que he leído, que prácticamente los judíos o los israelitas conservaron los nombres y se recordaban de Dios y de varios dioses. De ahí más o menos nace la libertad. No sé cómo lo ves tú, Gerard, cómo tú puedes liberarte. Bueno, el tema de la liberación es un tema muy profundo en la tradición cristiana desde siempre, pero estaba pensando en una época justamente con este tema de actualizar, poner al día. Me fui al pasado más o menos reciente, pensé en aquellas personas que estaban justamente en los campos del sur de Estados Unidos, que estaban cantando y estaban clamando por su libertad, y que muchas de estas canciones spiritual precisamente evocaban esta salida de la esclavitud, esta salida de Egipto. Entonces, esta imagen acústica también la vemos presente, por ejemplo, en los escritos de Martin Luther King, por ejemplo. También está muy, muy desarrollado. Y si lo llevamos también a Latinoamérica, aunque una tradición lejana, digamos, a la propia, digamos, a la mía, hay que reconocer que la teología liberacionista, tanto protestante, evangélica como católica, también toma este concepto de esta salida, y también ven a Jesucristo como un liberador, como un espacio de libertad. Eso es un punto de vista de una cierta corriente teológica. Ahora, si nos vamos salimos del particularismo y vamos al aspecto universal, evidentemente yo creo que fuera de las revoluciones artísticas, la única revolución exitosa en la historia de la humanidad es justamente el cristianismo. O sea, la manera como el hombre se libera de sus penurias, porque tiene justamente una esperanza que va mucho más allá de la materialidad, la vida eterna, con diversos discursos para asirse hacia realidad superior, por supuesto, pero está ese camino. Entonces, el que tú tengas te sientas o seas efectivamente oprimido, eso es una dimensión que de algún modo u otro puedes soportar, sabiendo que justamente existe algo que supera esa opresión, que supera a cualquier gobernante,
que supera, como hablamos semanas anteriores cuando hablamos justamente del rey David, que supera al monarca de turno, con todas sus penurias y toda la opresión que el mismo Señor le señaló, que a través de sus profetas le señaló, a través de Samuel le señaló al pueblo en su momento. Esa opresión no es nada en relación a la posibilidad de justamente acceder a la vida eterna. Y uno podría decir, incluso, he visto metáforas muy bonitas en eso, que cuando tú decides que justamente Dios es tu camino, es tu vida, y desde el punto de vista cristiano te bautizas, y con eso eres ya nueva criatura. Desde el punto de vista católico se habla de la filiación divina, también en sentido general también se podría decir así. Simplemente no quiero incurrir en algún desliz si soy incorrecto de otras variantes, de otras denominaciones del cristianismo, de otras religiones. Pero este concepto de ser hijo de Dios, y con eso iniciar una vida, porque finalmente esa yo creo que es justamente la esencia del cristianismo, de que ya no mueres, y si mueres, mueres a tu pasado, mueres a esta historia de carne y hueso, y naces para una vida eterna, que simplemente tiene un pequeño tramo, y ese pequeño tramo, dice la Biblia en un momento determinado, que aunque ahora estamos viendo más, el más robusto vive hasta 80 años, bueno, eso se decía en la época, pero ahora pueden ser más, pero es un pequeño tramo de algo que es eterno. No desapareces, continúas. E incluso es más, por lo menos de las perspectivas que yo conozco, pueden haber otras más en el cristianismo, vives eternamente para bendición o para perdición. Bueno, ese es un tema bien complicado y tiene que ver justamente con el precio de la libertad. Y ahí también hay dos doctrinas dentro del mundo protestante y una dentro del mundo católico que tiene que ver justamente con que si somos libres o no, o si Dios nos elige desde antes y nuestra libertad finalmente no es simplemente una pantomima de libertad. Esa es otra conversación, pero obviamente va más allá de mis posibilidades, por lo menos llevarla a cabo, y sobre todo ahora. Pero también eso también existe, la discusión de si verdaderamente somos libres o no. Hay doctrinas más deterministas y hay otros que creemos en el libre albedrío. Pero sí, hablando justamente de la libertad y también de la decisión y de estar y alinearse en el plan de Dios, hay algo bien especial que aparece en varios personajes alrededor a lo largo de la Biblia, pero específicamente aquí también en Moisés, y lo quería destacar, es que él también duda. Él duda de sus capacidades. Se considera que por los años que tiene, bueno, se describe tradicionalmente que era tartamudo, y que Aarón por eso era aquel que hablaba por él. Bueno, Dios le dice, bueno, yo te voy a dar conocimiento, vas a ir con Aarón, que te va a ayudar, y vas a volver a Egipto, y dice, bueno, ya. Eso también es interesante, porque también lo destaco, y ahí está el misterio, porque claro, Dios sabía que él iba a tomar la decisión, pero ¿estaba determinado a tomar esa decisión o el gran misterio? Y ahí está el tema de la libertad nuevamente. Es un misterio. Y justamente, pero para terminar, porque con lo que tenía preparado para ir avanzando un poco con mi pequeño esquema, quería mencionar que esta angustia, esta incapacidad, también lo vivió en la iglesia en sus primeros momentos, incluso, bueno, ya con Cristo, digamos. ¿Qué es lo que decía al respecto? Digamos, voy a leer Mateo, una pequeña porción, Mateo 10, desde el 16, para que se entienda un poquito más. Y en el 19 específicamente a lo que me refiero. He aquí, os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, o sea, a que te juzguen. Y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa mía para testimonio a ellos y a los gentiles. Y aquí esto es lo que destaco. Mas cuando se entreguen, no os preocupéis por cómo os hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar.
Y ojo que no solamente le pasa eso a él, sino también el que entiende y logra esta sabiduría, también le ocurrió a Pedro en un momento determinado, también le ocurrió a Pablo en otro momento. Entonces, está el misterio. Hay libertad, no hay libertad, hay ciencia infusa, o el Señor te va formando poco a poco sin que te des cuenta. Es un gran misterio que de alguna manera emerge en esta porción y ya está, digamos, en Moisés y lo vamos viendo. Yo creo que es como un hilo conductor de que justamente esta gran pregunta, ¿somos usados? ¿Voluntariamente actuamos? ¿Somos libres? ¿No somos libres? Pero yo tiendo a pensar de que sí, efectivamente podemos adherir en este plan, aunque el Señor conozca el final de la historia, misteriosamente vamos tomando nuestras propias decisiones. Pero bueno, una gran pregunta que no vamos a resolver aquí. Oye, yo quería plantearle a ambos hacer la misma pregunta o que comente el tema. Llevémoslo a la actualidad. Los mensajes de Chile despertó, plebiscito, quizás nueva constitución. Y yo quiero hablar un poco de cómo se podría entender el liderazgo justamente de Moisés. Porque Moisés era tartamudo, o sea, no hablaba bien. Cuando Dios le habla, anda a hablar con el faraón, no, yo no quiero. Él no quería ser líder y finalmente, por las circunstancias, llega a ser quizás el líder más importante del mundo judío cristiano. ¿Cómo podríamos pensar hoy día que nos está diciendo que el que busca el poder, el que habla mucho, generalmente ese no es un buen líder? ¿Cómo podríamos quizás esa sabiduría llevarla a este momento que estamos viviendo en Chile, que es tan complejo, que es medio caótico, que siempre, en mi punto de vista, este caos se generó porque la gente se alejó de la sabiduría divina? ¿Se podrá meter ahora? ¿Se podrá influenciar? ¿Cómo poder nuestro país, este gran mensaje, aplicarlo a los cambios que van a venir, queramos o no? ¿Qué opina usted, Alex, de eso? Bueno, tomando como base la figura de Moisés, creo yo que si los líderes que ostentan el poder en nuestra patria, sean del partido que sean, tomaran el libro de la Torá como un libro de reflexión filosófica para precisamente buscar aquí los elementos para conducir un pueblo, ni siquiera tomarlo como algo estrictamente religioso, sino como un libro que me permita reflexionar respecto al poder, yo creo que aprenderían una enorme cantidad de lecciones éticas y verdaderamente se podría hacer política desde una perspectiva ética. Unos dicen que la política es el arte de gobernar y otros dicen que es el gobierno de la polis con ética. Bueno, independiente de eso, tenemos, como tú bien dices, la importancia de que Moisés era un hombre que no se autopromocionaba. Y eso es lo que más tú ves en los candidatos hoy día a cualquier cargo, la autopromoción. Es decir, si tú no te autopromocionas, no tienes ninguna posibilidad. Y en esa autopromoción, todas las personas tienen un discurso indudablemente en la búsqueda, en el horizonte de solucionar todos los conflictos que existen. Pero Moisés es un hombre que destaca por su humildad. Una persona que aunque cuenta con el gran poder de Dios, sin embargo la humildad que él tiene en el considerar la tarea de la dirección de un pueblo como el pueblo hebreo, él sabe que es absoluta y totalmente dependiente de Dios. Tanto es así que tú bien lo sabes que no es la única excusa que él pone que soy tardo para hablar, sino que él pone varias excusas, y aquí a lo mejor concuerdo lo que decía Gerard respecto de que no tuvo otra opción en cuanto a su libertad. Moisés no habría ido por su propia cuenta, pero Dios lo conminó prácticamente y lo envió dándole pruebas contundentes, digamos que él estaría con él. Pero además de eso, una cosa muy importante de Moisés es cuando él tiene que distribuir el poder de dirección. No te olvides que Moisés, y lo dije dentro de mi primera
intervención. A Moisés no solo le debemos la institución profética, sino también le debemos la institución legal. De Moisés va a salir lo que nosotros conoceremos después como el Gran Sanedrín. Moisés con los 70 ancianos del Gran Sanedrín y de esa línea de ancianos, presbíteros o jajamín, como le diría el pueblo hebreo, va a salir después también una enorme cantidad de formatos de gobierno eclesiástico, como los formatos presbiterianos, etc. Pero cuando Moisés tiene que distribuir el poder, Moisés lo hace, primero, personas que no aman el cohecho, personas que no aman el soborno, personas que hayan dado muestra que en los tiempos de esclavitud ellos se comportaron a la altura y no se prestaron para ser los perpetradores de los látigos egipcios. O sea, personas que realmente estuvieron a favor del pueblo. Estoy hablando netamente de la Torá de Moshe. Entonces, cuando hay que elegir a los 70 ancianos, cuando Moisés no puede llevar la carga, entonces él, el Eterno, y también Jetro le aconseja en algún momento que busque hombres que no amen el cohecho, que no amen el soborno, hombres que amen la justicia, hombres que hayan dado muestra de su veracidad, de buen testimonio ante el pueblo, y algo muy importante, enséñales, le dice Jetro a su yerno Moshe, enséñales la Torá, enséñales la ley. Entonces, los líderes que comenzaron a dirigir al pueblo hebreo en el transcurso de su peregrinaje por el desierto, tenían que ser hombres de integridad, pero también conocedores de las misbot que Dios le había revelado a Moshe en la cumbre del monte Sinaí. Entonces vemos que los líderes tienen que destacar no por su apellido, no por su riqueza, no por su verborrea, no por su recurso discursivo, sino tienen que destacar, uno, por su transparencia, por su humildad, por su amor por el pueblo, pero también por su conocimiento. Personas que sean realmente conocedoras de las materias que van a administrar. Entonces, la Torá, querido Ariel, es un libro que puede ayudarle mucho al político hoy día. Mira, no en vano, cuando Juan Calvino, uno de los importantes líderes de la Reforma Protestante, aplicó su teología, tú sabes que al mundo protestante se le adjudica también gran parte de lo que es la política capitalista, pero a Juan Calvino, su forma de gobierno aplicado en Ginebra tuvo base en la Torá de Moshe, que es muy importante. A lo mejor él quería hacer un gobierno teocrático, no lo sé, pero fue un éxito el trabajo de Calvino en Ginebra gracias a la sabiduría y a la ética emanada de la Torá. Yo, si hay dos fuentes hebraicas que pudiera aconsejarle a quien ostenta el poder, le diría que leyeran la Torá, y que leyeran el Pirkei Avot de Rabí Natán, porque el Pirkei Avot, que es el único o uno de los pocos tratados mishnaicos que no tiene Gemara, que no tiene mayores comentarios, sino que se lee prácticamente, porque es, digamos, la ética judía en su máxima expresión. El Pirkei Avot enseña muchísimo, muchísimo a cómo mantenerse dentro de estos códigos de lealtad, de fidelidad, de transparencia, y que hoy día más que nunca lo necesitamos en nuestras autoridades políticas. Sí, lo que usted está hablando, por ejemplo, cuando se funda el Estado de Israel, el Estado de Israel tiene 3 pilares: la paz, la justicia y la sabiduría de la Torá. Y si uno ve el Estado de Israel actual, un país moderno, ultra tecnología, pero yo vivía allá varios años. Uno nota en la arquitectura, en las formas de ponerse de acuerdo, las coordinaciones. Claro, la Torá está ahí en sí misma. Y eso es lo que te hace un Estado moderno, un Estado rico, un Estado pujante.
perder esa sabiduría es como perder miles de billones de dólares, dejarlos botados. Por eso está, por ejemplo, el sistema educacional judío, todo el mundo estudia Torah, desde el laico que no cree en nada, prácticamente un ateo, desde el que cree un poco y el religioso, pero la esencia de la sabiduría de la Torah y el método de estudio, que es de diálogos y discusiones y la duda, genera una estructura mental que te hace muy agudo en el pensamiento. Entonces, para mí sería encantador que más a todo el mundo empezara a estudiar, entonces, y después, poco a poco van saliendo líderes con un conocimiento, y la gente también entiende, porque yo no sé, Gerard, cómo podríamos ver en este sistema democrático que es de tanto populacho, como que el que baila más tiene más votos, el que tiene más plata, cómo se podrá llevar esto a una práctica en la realidad que estamos acá en Chile. Bueno, yo creo que algo que uno podría revisar, no yéndonos muchos años atrás, pero sí en un proyecto que se fundó en gran medida, además del ejemplo que tuviste del Estado de Israel, otro proyecto político, histórico, que se fundó en los principios cristianos y que de algún modo u otro todavía lo refleja, al punto también que reconociendo a nuestros hermanos mayores, me refiero con ello al mundo judío, tiene una relación especial con él en Estados Unidos. Y si uno ve en Estados Unidos, ve varios elementos muy interesantes. De partida, el federalismo, que toma la imagen justamente de las 12 tribus. Eso es innegable. Y justamente toma el mejor momento, yo creo, el mejor momento de la historia de Israel. Y ahí con eso me refiero, voy a lo profundo. Yo me refiero a la época de los jueces. Porque en ese momento, los jueces no tienen que ver, el juez es como la imagen del Judex también de la Edad Media. No es la figura necesariamente el que juzga en un tribunal para imponer quién es culpable, quién es inocente, quién tiene tal bien o tal otro. Es como un consejo de ancianos también. También se podría asimilar con el consejo de ancianos que venían de otras tradiciones también de la época. Me refiero ya hablando de la época, digamos, de la época de jueces, los otros pueblos que tenían esa similitud. Pero la gran gracia que tenía justamente en esa época el pueblo de Israel es que estos jueces, claro, igual que los otros pueblos que no tienen rey, elegían justamente un líder militar político para enfrentar épocas de crisis. Pero lo que permanecía era esta figura de representantes que conversaban y dialogaban, y a través de ese diálogo, de las personas que sabían justamente lo que decía Alex, las personas que sabían, estos jueces, que valían un consejo de ancianos, si se quiere, entendiendo a ancianos no solamente por el concepto de edad, porque no necesariamente es así, sino por las personas que más saben respecto a diversas disciplinas, y que entre ellos toman las decisiones, y de esa manera se genera una palabra que se utiliza ahora, una gobernanza, más que un gobierno, una gobernanza. Yo creo que esa experiencia, al día de hoy, es muy útil, es muy importante, sobre todo en épocas que estamos viviendo lo que se conoce como en cierta medida, post-soberana, en el sentido de que ya nos estamos preocupando mucho más de los derechos de las personas, y ahí después lo podríamos unir justamente el derecho de las personas, de dónde viene y cuál es el origen de estos derechos de la personalidad, también conocidos como derechos fundamentales, también conocidos como derechos humanos, de dónde nacen, y uno encuentra justamente la raíz en personas profundamente inspiradas por el cristianismo. Varios filósofos de la época de la Ilustración no eran precisamente ateos, eran personas de fe. Y estas personas de fe descubrían, como Immanuel Kant, en la dignidad del ser humano, que implica que no es un medio, sino un fin en sí mismo, diríamos también en una visión menos filosófica y más cristiana, podríamos decir justamente único e irrepetible, porque está en la mente de Dios desde antes que fuera concebido, porque siempre todo está en la mente de Dios, y por tanto único e irrepetible. Y eso para mí es muy importante, o sea, rescatar justamente que lo más importante son estos derechos de la personalidad, derechos fundamentales, derechos humanos, etcétera, como quieras denominarlo, sobre todo aquellos de naturaleza formal, y yo me refiero con naturaleza formal, me refiero a aquellos que no esperan de que el soberano te dé algo, sino que el soberano te respete.
el soberano respete tu libertad, tu autonomía. Eso sobre todo. Y eso está justamente también en estas verdades autoevidentes que tenían los padres fundadores de Estados Unidos. También estaba presente ahí, esta idea de la libertad. Entonces, si por un lado tenemos esta experiencia única de la libertad que se expresa en una serie de derechos, que tienen diferentes denominaciones, pero que en el fondo tienen este núcleo común que nace de la dignidad del ser humano, y por otro lado reconocemos que el poder tiene una complejidad que es mucho mejor que sea administrado en una especie de gobernanza entre estas diversas tribus, lo que llamaríamos federalismo. De hecho, yo creo que el pueblo de Israel está a la base del federalismo moderno, no estoy diciendo ninguna novedad, hay un montón de autores que hablan del tema. Y por otro lado, nos vamos a la advertencia del profeta cuando el pueblo de Israel pide el rey. ¿Qué es lo que lo hablamos en semanas anteriores? ¿Y qué le dijo el profeta que iba a ocurrir? Que iban a ser sometidos, que iban a ser vendidos, que iban a ser maltratados, que iban a ser humillados, que iban a caer a la servidumbre. Y precisamente ahí yo pongo otro énfasis. Esa visión monárquica actualmente todavía está presente de alguna manera, esta verticalidad del poder a través de las figuras de presidencialismo fuerte. En cambio, una visión mucho más desjerarquizada, una visión con mucho más controles también, porque ahí está el punto. Porque cuando tú eliges a un monarca o cuando tú eliges a un presidente con muchos poderes, quedas sometido a la decisión de uno. Cuando Dios advierte que ese no es el mejor camino. Entonces creo que ahí hay otro elemento también que observar, y por eso mismo creo que figuras de un presidencialismo atenuado, semipresidencialismo como el francés, o derechamente parlamentario, como el caso de Inglaterra y muchos otros, sobre todo en los países anglosajones, pero también en muchos otros países de Europa, es mucho más cercano a esta idea justamente de que se respeta la libertad del individuo y que el poder está mucho más desconcentrado, sabiendo todos los peligros que Dios advierte respecto al poder. Justamente lo que acabamos de decir se advirtió en la época cuando piden un monarca, y bueno, sabemos lo que pasó con el primero, lo que pasó con el segundo, que era David, que tenía el corazón conforme al Señor, pero las cosas que hizo David también, lo conversamos la vez anterior. O sea, yo creo que hay mucho, del punto de vista de la teoría política, que se puede aprender, sobre todo de ese periodo del pueblo de Israel. Bueno, Ariel, se nos está acabando el tiempo. quiero decir algo muy breve. Cerrando. Sí. Ya, muy breve, porque en toda nuestra conversación no hemos escuchado hablar de ninguna mujer. Hemos hablado de la gran figura profética, la gran figura legal, litúrgica, pedagógica, etcétera, y la importancia de la Torá, y hemos hablado de Moshe. Pero para poder tener un Moisés, muchas mujeres tuvieron que participar en esto. Y creo que si no digo esto, vamos a quedar absolutamente endeudados con el género femenino. Mira, de acuerdo al Midrash, Miriam, cuando tenía entre 4 a 5 años, confronta a su padre Amram, porque Amram no quiere tener hijos, porque todos van a nacer y morir esclavos. Y Miriam, siendo profetisa, teniendo una edad de 4 a 5 años, dice el Midrash, que confronta a Amram y le dice: papá, tú te estás separando de mi madre porque no quieres tener más hijos, porque nacen y mueren esclavos, pero lo que tú estás haciendo es un pésimo ejemplo para todos los demás judíos. ¿Acaso no sabes que de ustedes va a salir el libertador? Eso es Midrash. Ahí tenemos la primera intervención de Miriam a la edad de 4 o 5 años. Posteriormente, otra importante mujeres que participan, y sin la cual no tendríamos a un Moshe, son las parteras que desafían el decreto faraónico de matar a los bebés varones y prefieren morir ellas en lugar de convertirse en asesinas de bebés. Gracias a las mujeres que preservaron la vida de los niños hebreos,
mintiéndole o a lo mejor no mintiéndole a Faraón, pero sí diciéndoles, bueno, nosotros no alcanzamos a llegar cuando ellos ya dan a luz. Luego tenemos el caso de la madre de Moshe, Jocabed, una mujer que en tiempos de crisis protege a su hijo a pesar de su propia vida. Gracias a esta mujer, ¿cierto? Moisés puede tener sus primeros meses. Posteriormente vuelve otra vez esta misma Jocabed tiene que desligarse de Moisés, de este niño hebreo, y lo va a terminar prohijando Batia en la tradición judía, que es la hija de Faraón. Entonces tenemos a Miriam, a las parteras, a Jocabed y a Batia. Todas esas mujeres contribuyeron para poder tener finalmente la gran figura de Moisés. Así es que un aplauso para las mujeres también. Muy bien, como tú dices, mira, la tradición judía dice que lo que salvó a Israel son las mujeres. Y claro, si uno ve la fortaleza siempre está en las mujeres. Y yo tengo plena confianza en lo que venga de acá adelante a Chile. Los que van a poner cordura a este país van a ser entre las mujeres y la sabiduría de la Biblia. Si de alguna manera nuestros dirigentes se van por ahí, yo veo con muy buenos ojos lo que venga de aquí adelante en nuestro país. Bueno, se nos pasó volando la hora. Muchas gracias, Alex. Súper interesante. Seguro te vamos a invitar nuevamente para otros temas. Quiero dar especial gracias a La Luz de la Torá y a Jabrim Israel que nos retransmiten. Muchas gracias, un gran saludo. Y bueno, nos veremos el próximo sábado en EMET, En Busca de la Verdad. Muchas gracias. Hasta luego.